Anabolismo y catabolismo. Anabolismo. Así se designa a las reacciones químicas que permiten, a partir de sustancias sencillas, producir sustancias complejas, glucosa más galactosa igual formación de lactosa, pero requieren energía para llevarse a cabo. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. Catabolismo. Reacciones químicas que desdoblan sustancias complejas a sustancias más simples, hidrólisis de la lactosa, con liberación de energía. Un ejemplo de catabolismo es la respiración. Función de las enzimas y del adenosintrifosfato, ATP, en el metabolismo. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, afectan la velocidad de las reacciones químicas de las células, sin sufrir alteración. Las enzimas son específicas, cada enzima es determinada para cada reacción. La mayoría de ellas recibe su nombre de acuerdo con el sustrato sobre el que actúan, se les agrega la terminación asa, como en sacarasa, que actúa sobre la sacarosa, ureasa sobre la urea, amilasa sobre el almidón, etc. Así como las enzimas ayudan al metabolismo para que se lleven a cabo reacciones básicas para la vida, la energía contenida en los alimentos puede combinarse con el ATP y el fosfato, reacción de fosforilación, para producir una molécula de ATP, la cual está formada por adenina, grupo fosfato y ribosa. Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por medio del cual los organismos autótrofos convierten la energía proveniente del sol en energía química aprovechable. La siguiente reacción química describe este proceso. 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua y energía, y producen glucosa más oxígeno. Los organismos capaces de realizar la fotosíntesis son las plantas, algas y cianobacterias. Aspectos generales de la fase luminosa. La fase luminosa requiere la participación de los siguientes factores. Cloroplastos. Cada célula presenta entre 25 y 75 cloroplastos formados por estroma, tilacoides, sitio donde se efectúa esta fase, grana, lámelas y varios pigmentos, entre los que sobresalen las clorofilas A y B. Luz. La luz del sol se capta y transforma en energía química. Los pigmentos tienen un espectro de absorción distinto, capaz de absorber diferentes longitudes de onda. La fotosíntesis más eficaz se lleva a cabo sobre los espectros de absorción del rojo, 650-740 nanómetros, y el azul, 490-495 nanómetros. Agua. La absorbe la raíz y transporta sales minerales, y en presencia de luz, dentro de los cloroplastos. Se rompe en hidrógeno y oxígeno, que se desprende a la atmósfera. Dióxido de carbono. Se utiliza para la formación de glucosa, y se intercambia por oxígeno a través de los estomas, que se encuentran en el envés de la hoja. En resumen, en las reacciones luminosas el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, y la energía que se captura del sol se convierte en adenosintrifosfato y NADPH, que son las siglas de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, biomolécula implicada en el anabolismo celular. Interviene en la síntesis de ácidos nucleicos y de lípidos. Aspectos generales de la fase oscura. Se le conoce también como ciclo de Calvin y se efectúa en el estroma de los cloroplastos, donde se usa el ATP y NADPH, que se originan en la fase luminosa, para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa. La formación de glucosa comienza con la unión del dióxido de carbono a un compuesto de 5 carbonos que se encuentra en el estroma del cloroplasto. La glucosa que se obtiene en la fase oscura se utiliza en la nutrición de las plantas y los seres vivos que se alimentan de ellas. El adenosindifosfato se usa en la fase luminosa como materia prima para la formación de ATP y el nicotinamida adenina dinucleótido fosfato se utiliza como materia prima para formar nicotinamida adenina dinucleótido fosfato más hidrógeno. Aspectos generales del ciclo de Krebs. Este proceso debe su nombre a quien lo descubrió, Sir Hans Krebs, 1937, y recibe también el nombre de ciclo del ácido cítrico. Es una secuencia repetitiva de transformaciones que se efectúan en las crestas mitocondriales, donde el ácido pirúvico se descompone por medio de enzimas y forma un grupo acetilo. Este grupo se combina con la coenzima A, formando la acetilcoenzima A, la cual lo transfiere y transforma en ácido cítrico.
A partir de esto se llevan a cabo una serie de reacciones químicas, en las que intervienen enzimas como descarboxilasas y coenzimas aceptoras de hidrógeno como el NAD, dinucleótido de endiafinadenina, y el EFAD, dinucleótido de flavinadenina. En cada una de estas reacciones se separan moléculas para formar hidrógeno, dióxido de carbono, agua y energía, aspectos generales de la cadena respiratoria. La última fase de la respiración aeróbica es la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Existe una relación entre la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Los productos obtenidos en las dos primeras fases activan la tercera. La membrana interna de la mitocondria contiene moléculas transportadoras de electrones. Un transportador recibe un electrón y los pasa a otro transportador en una serie de reacciones de reducción-oxidación conocidos como complejos 1, 2 y 3. Este proceso es aerobio, ya que el receptor de electrones es el oxígeno. Cuando el oxígeno acepta electrones se combina con dos hidrogeniones o protones para formar una molécula de agua. El movimiento de los protones de un lado a otro del compartimento de la mitocondria permite la generación de energía para fosforilar al ADP a ATP, proceso conocido como fosforilación quimiosmótica. Balance energético. La siguiente ecuación sintetiza las reacciones de la respiración aerobia, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Una molécula de glucosa reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono, agua y adenosintrifosfato, respiración anaerobia. Aspectos generales de la glucólisis. En este proceso se degrada la glucosa, C6H12O6, en ausencia de oxígeno, para producir dos moléculas de ácido pirúvico, el que puede seguir una de dos vías, fermentación alcohólica y fermentación láctica. Fermentación alcohólica. Una de las vías a seguir del ácido pirúvico es convertirse en etanol o ácido láctico. Cuando los jugos azucarados de las uvas y otras frutas se extraen y se almacenan en condiciones anaeróbicas, así las levaduras transforman el jugo en vino, convirtiendo la glucosa en etanol, C2H5O, y dióxido de carbono. Este proceso es conocido como fermentación alcohólica, fermentación láctica. El ácido láctico, C3H63, se forma a partir del ácido pirúvico, por acción de una variedad de microorganismos, bacterias. Esta capacidad es aprovechada por el hombre para producir queso, yogurt y otros compuestos similares, aunque también algunas células animales, cuando el oxígeno es escaso o está ausente, formarán ácido láctico. A este proceso se le llama fermentación láctica, balance energético. En los procesos de glucólisis, así como en la fermentación alcohólica y láctica, se generan solamente dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada. Esto fue y sigue siendo adecuado para las necesidades de muchos organismos.